Entonces, en general, cuando hablamos del razonamiento clínico en terapia ocupacional, vamos a tener que considerar muchos aspectos. ¿Por qué? Porque estamos echándole mano a esta facultad del razonamiento clínico, tenemos que considerar toda la información necesaria para poder tomar buenas decisiones, ¿cierto? Porque eso va a determinar haber hecho un buen razonamiento clínico, un correcto razonamiento clínico. Entonces vamos a recoger información. ¿Desde dónde? Desde todos estos factores que aparecen aquí en esta diapositiva. Individuo, ¿cierto? La persona, lo más importante, su familia. Observación, o sea, nosotros vamos a tener que mirar a la persona, qué está haciendo, cuál es su problema, cómo está enfrentando este problema, qué sé yo. Tenemos ciertas herramientas para resolverlo, qué sé yo. Evaluación directa e indirecta, ya vale decir, aplicación de un instrumento de evaluación o que podemos recoger información de parte de tal vez personas externas que estén cercanos a ella, a la persona, como a la persona que está teniendo este problema. Contexto, ¿cierto? Vamos a tener que hacer una evaluación de la capacidad del desempeño y de la participación ocupacional que está teniendo la persona. Seleccionar estrategias según los datos obtenidos, ¿cierto? Y posteriormente tener una puesta en marcha de esa estrategia, o sea, en función de toda la información que recogimos, decidimos hacer tal o cual cosa, ¿cierto? Tenemos tal o cual plan de acción, por ejemplo. Y luego, por último, o inicialmente también, hacer evaluación y reevaluación, que esto ustedes ya saben, es una situación que se da de forma permanente. Respecto a los factores que modulan el razonamiento clínico, claramente van a existir factores, que van a venir a existir ciertos determinantes que nos van a ayudar en el proceso de razonamiento clínico. Por supuesto, la adquisición de la información. Sacamos toda la información posible dentro de los contextos en donde la persona se está moviendo y según las características de la persona. O sea, vamos a hacer entrevista, podemos hacer lectura de anamnesis, ficha clínica, observación, buscamos información de otros profesionales, visitas domiciliarias, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos recogida la información, vamos a hacer la interpretación y el análisis de los datos. Y eso es que nos va a venir a decir, en la medida que nosotros recogemos información, nos van a generar ciertas dudas, ¿cierto? Ciertas como cuestionamientos respecto a qué podría estar pasando o por qué podría estar pasando tal o cual situación, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros vamos a poder identificar cuáles podrían estar siendo sus problemas, desde el desempeño y desde la participación ocupacional. Luego tenemos, sí, paso 3, ¿cierto? Identificar los resultados deseados. ¿Qué va a significar esto? Esto en general va a determinar que nosotros vamos a ponernos metas y vamos a decir, ok, sí, paso 1, recolecté información, paso 2, hice un análisis de esa información, por lo tanto identifiqué cuál podría ser el problema. Paso 3, digo, ¿qué espero o qué hago para poder resolver ese problema, ¿cierto? O sea, me pongo un objetivo a largo plazo, corto plazo, mediano plazo, no lo sé. Y me pongo esta meta y digo, ya, yo quiero que Pepito sí pueda subir la escalera, por ejemplo, no sé, si es que tiene dificultades con el caminar o con el aproximarse a esta infraestructura, qué sé yo. Sí, me pongo esa meta. Cuando ya tengo la meta seleccionada, porque ya identifiqué el problema primariamente, digo, si yo quiero hacer eso, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo es la manera? ¿Desde dónde me apoyo? ¿Desde qué teoría me apoyo para resolver y cumplir esa meta que me propuse? Por lo tanto, el paso 4 va a ser seleccionar el modelo o marco de referencia a utilizar. Por lo tanto, digo, a ver, este modelo o marco de referencia me determina que yo tengo que usar tal o cual estrategia, ¿cierto? En función de la teoría que sustenta ese modelo. Y posteriormente voy a desarrollar los objetivos de tratamiento establecidos. O sea, y además identificando prioridades. Eso significa, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto. Porque seguramente me va a suceder que no voy a poder hacer todo a la misma vez. Y voy a tener que ir identificando qué hago primero, qué hago segundo, qué hago tercero. ¿Sí? Posteriormente, cuando ya tengo claridad respecto a qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer primero, segundo, tercero, ahí sí, en definitiva,
ya voy a crear en el fondo el plan de intervención según todo lo antes recogido. Todo esto antes lo pensé, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, ¿cómo ahora lo ordeno? Va a ser en función de este plan de acción. ¿Cuál es el modelo que me sustenta teóricamente? ¿Cuáles son los objetivos? Mediano, corto, o sea, corto, mediano, largo plazo, y cuáles son las actividades que voy a hacer para que esos objetivos se cumplan. Se fijan, un plan de intervención. Y por último, evaluar y reevaluar, que tiene que ver con efectivamente identificar si es que todo lo que estuve haciendo se logró conseguir o no la meta inicial que yo me propuse, ¿cierto? Que yo había identificado, y además si yo pude o no pude cumplir los objetivos. La verdad es que evaluar y reevaluar es una situación que siempre la estamos haciendo, es una conducta que siempre estamos efectuando durante incluso el proceso de intervención. Ahora, siempre se pone al final y se pone al inicio porque son los procesos, son los momentos en donde uno inicia o termina un proceso, pero les tengo que contar que esto es una cosa que se hace de forma permanente, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos todo esto, que son los mismos pasos que ya les dijimos antes. Solamente es un diagrama en donde ustedes pueden ver el flujo de esta información.